están comentando de los protagonistas de esta víspera. Es complicada la situación del Ecuador. Es gravísima. ¿Qué le parece si apelamos al discurso asesorado desde Bruselas, Panchito, para que usted tenga la bondad de comentarle? Y pertenece a Marcela Guiñaga. Que pregunten dónde están sus amigos, sus parientes, sus compadres, cómo es que están acordando los votos que ya se están repartiendo. Hasta hace muy poquito defendían al señor Serrano. Algunos le lamían y le lustraban los zapatos, casi como guardaespaldas. Bochornoso de un legislador, porque aquí vinimos a representar al pueblo ecuatoriano y no permito tampoco que se diga que los asambleístas que hemos llegado con el respaldo popular vamos a ser aquí parte de un pacto. Nosotros, como bancada de principios, lo primero que hemos dicho al pueblo ecuatoriano, nos despojamos de nuestros cargos de presidentes y vicepresidentes. Si es necesario para la gobernabilidad, la recuperación de la institucionalidad de este país, deberíamos estar discutiendo los grandes temas ecuatorianos, la producción, el empleo, la lucha contra la inseguridad, pero estamos cayendo en el juego donde algunos quieren salir con el reparto de ese pseudo legítimo Consejo de Participación de Transición. Pongámosle atención, pueblo ecuatoriano. Ahí es donde va a comenzar el reparto, que ya comenzó violentando derechos y normas constitucionales, más allá de mis afectos o desafectos con el superintendente de comunicación. Eso me tiene muy sin cuidado. Soy una mujer de leyes y creo que en este país debemos comenzar por el respeto al sistema jurídico de nuestro país. Lo segundo, con sorpresa escuchar aquí que los legisladores se sienten amenazados, que con el derecho de repetición, que qué va a pasar. Por favor, lean un poquito más. La Corte Interamericana reconoció y mandó indemnizar al pueblo, al Estado ecuatoriano, básicamente porque el Congreso se arrogó funciones que no tenía. Esta Asamblea tiene toda la capacidad jurídica y constitucional de destituir a una dignidad que nosotros elegimos, como es el presidente de la Asamblea Nacional. Habla ella de acuerdos y de repartos, fundamentalmente. Creo que asocia con el reparto en las Islas Galápagos de playas, cierto, de playas que también se repartieron, ¿verdad, Marcelita? Conste a ustedes que yo no le estoy inculpando directamente, pero le hago acuerdo, porque ahí se repartieron. Y ese muchacho legislador que le expulsaron del partido correísta, que vive en la ciudad de Galápagos, su familia, su señora madre, sabe perfectamente de lo que estoy hablando. No, sí, se crearon una nueva Santa Cruz, más o menos. Y la otra, en la otra isla también. Es para lotizar prácticamente el tamaño similar a la los Santa Cruz. Los Alvarados, todo el mundo participó de eso. Seguramente recordó eso, digo yo, y en asociación de ideas, pues le aplicó el día de ayer también para censurar a sus compañeros de reparto, ¿no? Porque a la final en el correísmo todos son parte del reparto. Pero vamos a lo de ayer. Francisco Rocha Romero, bienvenido, muchas gracias. Gracias, Gonzalo. En sábado, qué locos, ¿no? Pero había que comentar eso. Un saludo a Jan y Arturo. Gonzalo. Bueno, usted siempre en el tema de hacer el seguimiento, ¿no? El gran aporte de suyo, de este medio, no de ahora, con la ayuda de 40 de y pico gracias. de años, que yo creo que además el país reconoce eso, Gonzalo, así es que del trabajo periodístico suyo no hay que comentar, está ahí para la ciudadanía. Y también de Jan y Arturo, que nos han demostrado en estos 10 años, a más de haber venido construyendo su carrera, el valor de los medios, de los periodistas para estar ahí y la coherencia. Y de no callar, ¿no? De no callar, el compromiso que siempre tenemos es de no callar. Lo de ayer, en medio del cinismo de mucha gente ahí en la asamblea, el discurso que acabamos de escuchar de la señora Guiñaga no puede ser más. Dijo que eran nuevos,
10 años de estar ahí eran nuevos. Pero además de decir que eran nuevos, dijo que ahí está el reparto. Claro, el tema es que ellos no entienden que hay acuerdos políticos y no repartos, porque ellos les ordenaban que les tocaba. Y en el área en la que les habían asignado, hacían lo que les daba la gana. Entonces, claro, eso no es reparto. Eso era control, eso era que ellos tienen derecho. El Estado no es de ellos. Y yo quiero sacar de todo lo que pasó ayer algo positivo, digamos, ¿no es cierto? Y lo positivo es que esto el año anterior no habría sido posible. Que se debatan, que se digan entre ellos las cosas que se han dicho, así veamos con estupor, con asco lo que ha pasado. Creo que se abre un espacio de democracia ahí, algo que hay que aferrarnos, Gonzalo, para construir. Esta que no tenga una mayoría avasalladora, que le lleven a su compañero de 10 años de ruta, al expresidente de la Asamblea, el doctor Serrano, que le sienten al fiscal, que tengamos la posibilidad de que ellos sean juzgados. No sé cuán real sea esta posibilidad que vemos, pero que tengamos eso, ¿no? Pero vienen estas otras aristas. Si se pusieron o no de acuerdo para ver hasta dónde llegan, no creo. Creo que los discursos les llevan a un acuerdo. Cada uno decía, midiendo lo que han venido diciendo en estos últimos días. Que si le pasa algo a mi familia, que se asoma 1 kilo de droga, que ya saben quién es el culpable, el otro te nombraron a dedo, como te nombraron a dedo y tienes también esto del 30S, con lo cual cada vez que se acusan entre ellos, que eran compañeros de ruta, se ponen límites. Claro, ellos tienen sus propios límites, pero se van soltando, código que ¿no? nosotros no aparentemente no entendemos. No, pero si vamos descifrando, Gonzalo, los mensajes que se han dado. Por ejemplo, se asoma 1 kilo de droga, como dice Jan. ¿Quién puede manejar 1 kilo de droga? ¿En dónde se conseguirá? Ni un adicto maneja 1 kilo de droga. 1 kilo. Se asoma 1 kilo de droga en el auto de alguien. Y dice, a ver, ¿quiénes pueden tener ese kilo de droga para ponerle a alguien en un auto? O en la casa, o en donde quieran ponerle, ¿no es cierto? Pero uno dice, a ver, veamos esta posibilidad de que estén sentados, de que las mayorías han variado. Yo siempre tuve el temor hasta el día de ayer de que se vayan a juntar y se callen y no pase nada más de lo que ya ha pasado. No hay que escandalizar, pero no hay que dejar que perder esta capacidad de escandalizarnos de lo que pasa. La democracia aquí está por construirse, Gonzalo. Y lo de ayer demuestra que si no los ciudadanos, si no se movilizan, como nos recordaba Jan, como el jueves, y en varias ciudades, si no estamos pendientes, si no nos duele este país, son estos señores los que nos dieron el espectáculo ayer, los que van a seguir gobernando y nos van a someter, porque ya vemos capaces de que son entre ellos. Y yo decía cuando el expresidente de la Asamblea dijo, si al presidente de la Asamblea le hacen esto, ¿qué será un pobre ciudadano? Oiga, y los pobres ciudadanos somos como 14 millones. O sea, ¿qué será de nosotros los pobres ciudadanos frente a estos que han estado, pues, Gonzalo? Y nos dicen en la cara, nos enrostran, y nos dicen, pobres ciudadanos, ¿qué será de ustedes si yo que he estado con todo el poder, vean lo que me hacen, ¿no? Y claro, ayer ya decían que hay que iniciar el juicio, resuelven, que hay que iniciar un juicio político al fiscal general. Y uno dice, a ver, hay 103 votos para iniciar el juicio político. Y alguien decía, hay que ir a recoger las firmas. No, señores, 103 ya decidieron, no tienen que firmar. Tienen que llevar el acta de la sesión de ayer y decir, aquí está la resolución con el acta de todos los que votaron y somos los que estamos pidiendo el juicio. Y dar trámite al juicio. Y en el juicio, yo espero que el señor doctor Vaca nos cuente algo más de lo que ya sabía. Así no nos traiga más grabaciones.
porque lo que nos han demostrado es que entre amigos se grababan, se pinchaban. El señor doctor Serrano dijo ayer, esto dijo el policía tal, esto es lo que le pidieron a tal hora, en tal minuto y a tal... Y uno dice, oigan... ¿Qué sabrán de nosotros? Sí. Esto es que ciencia ficción, no es la pura realidad. Y para gente como nosotros diríamos, claro, García Márquez y Macondo, Claro. chiquito, solo que este es Ni un tan Macondo chiquito. con tecnología. Este es un Macondo en el que asusta, Gonzalo, en el que asusta. Y yo Hasta hablar, ¿no? y yo sí creo, Y nosotros Gonzalo, corremos unos que la riesgos ciudadanía increíbles tiene que en los entrar en micrófonos. conciencia de lo que está pasando, Ujú. tiene Pero no que se da reaccionar cuenta la y movilizar. ciudadanía. Tiene problemas más graves también. Como dice la señora Guiñaga, tenemos que ya estar trabajando sobre la producción. 10 años y nos vienen a contar que hay que trabajar sobre eso. Ellos que han tenido mayorías absolutas, que hay que trabajar sobre el empleo, que el reparto que ya descalifica al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que ahí se van a repartir. No. Yo espero que ese Consejo, Gonzalo, llegue, califique y les despida. Como decíamos antes en la escuela, haga la veña y salga. Gracias, la actuación ha estado mal. Es la última esperanza que nos queda, Arturo. Pero destaquemos que Serrano no está aferrado al cargo. Si por eso hay que dejar mi cargo de presidente de la Asamblea, por luchar contra la corrupción, por meterme ahí donde más duele para los corruptos, para la impunidad, pues aquí está el cargo, señoras y señores asambleístas. Tengo que ir a cuidar a mi familia, tengo que ir a cuidar a mis hijos. He sacrificado todo, como ellos han sacrificado todo conmigo. No me voy a doblegar, ni voy a dejar que me dobleguen. Quiero ratificarles que no negocio con prófugos de la justicia. No se les olvide que en un acto, tal vez un poco hasta temerario, traje a Carlos Pareja Yanuseli, asumiendo altos costos políticos para que responda ante el país. Y llegó debidamente esposado y fue entregado de manera inmediata a la Fiscalía, sin ningún pacto ni acuerdo alguno. Debo protestar ante la posibilidad de pasar por encima de la ley orgánica de la función legislativa, que no contempla la destitución de un presidente de la Asamblea por conveniencias de ciertos sectores. Aquí no podemos quedar bien con la coyuntura, tenemos que quedar bien con la historia. La fortaleza de la democracia se ratifica en los procedimientos propios de un Estado de Derecho. La vulneración de la normativa significa debilitar las instituciones, la confianza pública y la gobernabilidad. Esta verdad la seguiré demostrando una y mil veces. Me ratifico en la investigación que he desarrollado y que continuaré desde la presidencia de la Asamblea o desde mi curul o cualquier lugar realizándola. ¿Por qué no saca, Arturo, por qué no saca en cara el doctor Pepito de que viajó hasta Miami? Él sabía desde hace dónde estaba Capaya. Y obviamente sabía dónde encontrarlo, lo cambiaban. Era una alternancia que disponía la mafia, dónde debía estar, qué cuidados de neutralizar cualquier actitud de denuncia ellos podían controlar, no podían controlar. Con esta referencia de que él ha hecho este acto heroico de traernos a Capaya, ¿qué quiere demostrar o qué nos saca en cara, doctor Torres? Bueno, básicamente es sorprendente, o sea, no deja de sorprenderme el cinismo, ¿no? del expresidente de la Y se de la fue con el Asamblea. ex Senaín también, ¿recuerda usted? Claro, o sea, esa operación básicamente evidencia una forma de actuar y de intervenir al margen de la ley, porque ese, hasta donde yo sé, es un papel del fiscal. Claro. ¿Cómo es que Serrano se encarga directamente? ¿Cómo lo contactaron? O sea, lo tenían bien ubicado. Tenían toda la información. Sí. Y
llegan a un acuerdo, lo traen. Entonces, y básicamente luego de lo que yo sé se entera el fiscal. El fiscal no sabía mucho del tema. O sea, ¿cómo es que a un nivel más bien subterráneo el señor Serrano actúa y le sorprende al fiscal y luego, claro, lo que se le ofreció es, de lo que yo vi, es esta rebaja de penas, lo de que él un poco colabore con la justicia, y bueno, eso hay que ver cómo se va a cumplir, ¿no es cierto? Cómo se cumplía ya a nivel judicial y de la fiscalía para que Capaya no diga todo lo que ya él había contado en estos audios que sacó, ¿no es cierto? Y básicamente hasta ahora él no se ha concretado una cooperación eficaz a ese nivel. Creo que lo trajeron para silenciarlo, básicamente, Sí. y para que enrumbe las investigaciones hacia donde a ellos les interesa. Exacto. Entonces él está corroborando una línea ahí que de un libreto que estaba un poco escrito, y básicamente estos actores lo que hacen es acomodarse a ese libreto. Entonces, Capaya se dio por sus familiares, especialmente por la persona que lamentablemente incluso murió, y por su hijo, al que arregló que no le topen y que él volvía. Al volver, ¿qué ganaba Serrano o qué ganaba el poder en términos de silencios? A mí me parece que para esta maquinaria, ¿no es cierto? Era mucho más conveniente tenerlo aquí controlado, ¿no es cierto? Controlado, que él siga soltando información desde Miami, que es un poco lo que ocurre con Poli, ¿no? Se les vuelve un francotirador que empieza a disparar todas las balas que obtuvo del anterior gobierno. Y básicamente es eso, o sea, una guerra de guerrillas en la cual mejor hay que ponerse en la sombrita para que no nos lleguen los tiros. Y como decía, esto de la utilización de las instituciones a su antojo, ¿no es cierto? O sea, cómo se utiliza el aparato institucional para intereses partidarios o personales, es una cosa que no tiene nombre, o sea, no se ha visto eso. Bueno, ahora, evidentemente, creo que se destapó la caja de Pandora. Ojalá, como dice el dicho, el último mal que no salió de la caja de Pandora es la esperanza. La esperanza se quedó ahí en el fondo. Entonces, ojalá esto no sea... Y Nietzsche dice que la esperanza es el peor de los males de los hombres, porque nos hace esperar sobre algo que no sabemos si va o no va a concretarse. Entonces... de eso mucha gente vive esperanzada, pero al final no se concreta nada. Esperemos que toda esta crisis que estamos viviendo y que un poco pone a la luz cómo venían operando estas autoridades desde el anterior gobierno, realmente nos deje lecciones, nos ayude a encaminar este proceso a través del Consejo de Participación Ciudadana transitorio de una manera en la cual realmente la sociedad pueda recuperar su rol en las instituciones. No olvidemos eso, o sea, la sociedad ha sido excluida y básicamente se formaron grupos que eran acordes al gobierno para nombrar a los funcionarios en cada una de estas instituciones. Espero que esta sea una oportunidad, porque yo también estoy de acuerdo con Jan en lo que, o sea, vieron la protesta ciudadana, vieron cómo se movilizó la ciudadanía a través de redes, se han involucrado, o sea, que se vayan los corruptos, que se vayan todos los corruptos desde el mensaje. Entonces, básicamente creo que llevados por eso, en ese ritmo, es que la Asamblea también está actuando. O sea, no es tampoco, no está fuera de esa lógica. Así es. El rey del pinchazo fue ya sustituido y lo hizo casi en paralelismo a los acontecimientos que surgieron en esta temporalidad. Es decir, hay una caja fuerte de pinchazos increíble que están en propiedad de quienes este momento. Creo que todos fueron partícipes de los pinchazos que se hacían entre ellos. Y el otro era una especie de proveedor árbitro de qué uso y no utilizo. El dueño del poder estratégico este momento es el ex Senaín,
porque eso es gravísimo, ¿no? Porque imagínense ustedes la cantidad de materiales que tendrá él embodegado en una caja fuerte, que de escucharla barreríamos en rating, ¿no? Barreríamos en rating y produciríamos un duelo nacional, ya un lamento generalizado, una indignación que nos podría poner de pie y sería superior a la que enfervorizó en Chillo Gallo al general Sucre para ascender al Pichincha y determinar con todo esto. No, es que mi mente trabaja a una velocidad de indignación, pero hay una velocidad en la indignación. Claro, sí. Y lo que ayer ocurrió nos da la idea de qué es lo que han estado haciendo para adueñarse del material estratégico de inculpaciones mutuas. Es decir, si estos se desbandan, por decir así, yo creo que el Ecuador no tendría derecho de existir. Y peor, el panorama democrático del país no tendría razón de ser en este territorio. El Ecuador pasaría a ser un escenario vandálico, una cosa despreciable. No sé cómo imagina usted, pero que entre estos se conocen, y el que más tiene en este, y es puro pinchazo, o se inventarían otros códigos, habrán otras formas de comunicación, pero es pelea de compadres lindos nomás, todo. A mí me preocupa mucho eso, o sea, de seguro la gente que ha hecho inteligencia política durante el correísmo, que yo creo que todavía no acaba, debe tener pues gigas y gigas de grabaciones. Pero yo creo que eso muestra una necesidad urgente que tiene el país, para que precisamente no vayamos autodestruyéndonos como nación. O sea, el otro día el señor Espinosa decía en un tuit, un lado se ve para el Perú y el otro lado se ve para Colombia. O sea, él claro, hacía un humor negro, ¿no? Pero es porque nadie quiere ver esto. Entonces, aquí yo creo que pese a que ayer también algunos políticos, no solamente del gobierno, sino de la oposición, también hablaban de que los periodistas no tienen que decir las cosas que tienen que hacer los políticos. ¿No? Sí, entonces, pero lo siento, pero uno es representante, uno es ciudadano primero, y uno está enterado de las cosas, entonces, y también tiene que decir, y creo que la oposición no tiene que caer en esos juegos del correísmo, de estar señalando al mensajero como el culpable. ¿Ustedes se han dado cuenta, compañeros, perdone la interrupción, los riesgos que estamos corriendo los periodistas? Sí, es evidente, pero creo que como nosotros pasamos me parece que ya pasamos la época esta oscura del correísmo duro, y realmente el compromiso de la prensa ha sido una constante, y si no fuera por ese papel tan importante que han cumplido todos los colegas a ese nivel, o sea, ¿qué habría pasado? O sea, no se habrían conocido todas esas cosas. Así es. Jean. Perdón, entonces... No, usted perdóneme que le interrumpí. No. Bueno, ¿a cuál es el punto? De que como esto es como esa basura que se acumula en las calles de Quito, ¿no? Entonces está en todo lado la basura y que ahora... faltan recolectores. Sí, y ha faltado decisión política, pero la basura está así, entonces así sentimos la política también. Sí, entonces, para que venga un recolector y se lleve toda la basura política, tienen que organizarse los políticos. Entonces, lo de ayer también muestra una derrota, como dice Francisco. O sea, Partido Social Cristiano, y creo, peleándose por quién le quiere quién le quiere sacar primero o cómo le quieren sacar, por Dios. Ya es urgente y ya han dado como caminos para una agenda mínima. Una agenda mínima que tenga que ver con, por ejemplo, ¿qué va a pasar precisamente con estos personajes? ¿Cómo tiene que actuar o qué tiene que sugerir a la justicia la política? ¿No? O sea, de que sí, o sea, tiene que marcar independencia, pero tiene eso que construirse con todas las bancadas
que quieran o que propusieron, al menos en las últimas elecciones, un cambio. Entonces, hay el tema del IES. Mire, lo del IES es gravísimo lo del IES. Es decir, cada vez se están chupando más la plata. Lo del Banco Central es gravísimo. Siguen, o sea, ya la gente sabe que es impagable, por ejemplo, un crédito. Es impagable un crédito. Por eso es que van al chulco. El otro día leía en una crónica del diario de Manabí que uno de los requisitos para el chulquero, para entregar la plata, es una foto de cuerpo entero. Se está fomentando esas lógicas prácticas, claro, que son mafiosas. Entonces, hay la ley de comunicación. O sea, hay 18 o 19 proyectos y van a venir unos 3 o 4 más. O sea, ¿quién se pone de acuerdo? Si para una ley no se ponen de acuerdo, menos para 18 proyectos. Entonces, los políticos, creo, los socialcristianos, los del BIN, ¿ya?, más la sociedad civil que a los que ellos quieran escuchar, tienen que poner unos puntos mínimos para acordar y que no pase esto que sucedió en la asamblea, de que empiezan a enfrentarse gente que supuestamente quiere lo mismo para el país. O sea, ya es ridículo, no es absurdo, es ridículo. Eso, nosotros los ciudadanos no podemos continuar comiendo esas desavenencias todos los días. ¿Por qué razones? Todavía no sé, pero igual, si se supo lo de Serrano, se sabrá cualquier otra cosa, ¿me entiendes? En el futuro. Entonces, ¿cómo hacemos para no perder la esperanza? No, ¿cómo hacemos para que esto no se nos caiga, ¿no? Para que no se nos caiga, pues básicamente es unidad. La unidad que se sugirió para las candidaturas para las últimas elecciones no sirvió. Que el candidato único no es la solución, y eso decían, y repetían. Bueno, pues Lenín Moreno está en el poder y el Lenín Moreno es de Alianza País. Eso es lo real. Entonces, eso no sirvió antes. Estábamos viendo tantas muestras de que no ha servido el que cada uno vaya por su lado. Entonces, es momento de que construyan. Además, yo sí creo que todavía no hay ningún cambio. Y esto tiene que ver con el caso actual porque dialogan pero no ceden, ¿no? Condenan a unos pero no condenan a otros. Perdonan a unos, pero entonces no podemos estar en estas. Hay que darnos cuenta de una cosa que es muy clara. Las funciones del Estado todavía están gente relacionada, o de Alianza País o relacionada con Alianza País. Yeah. El Ejecutivo, Lenín Moreno, Alianza País. El Legislativo puede ir la señora Cabezas, Alianza País, la señora Carrón, va a seguir Alianza País. La función electoral está la señora Nubia Villasís, ligada también a Alianza País. La función judicial está representada por Gustavo Yarc, Alianza País también, o sea, amigo personal de Rafael Correa. Y la función de transparencia está liderada por Cristian Cruz, ¿no?, que también está ligado a Alianza País y que de paso tiene pues tremendo lío con el tema del IES. Entonces, ¿cómo cambian todo eso? Bueno, pues o sea, uno solo no va a poder, tiene que ya haber un bloque. ¿Y qué pasará con la amiga? Yo no soy la amiga. Eso pregúntele a los señores que intervienen en dicha conversación. O sea, usted tiene que explicar aquello, Pancho. Gonzalo, la amiga es igual que el chiquito. Es o como diría Arturo, es un código vidrio, pero que está rajado, ¿no? Es un código vidrio que está rajado. Este es un grupo que se ha manejado por códigos y por seudónimos, o por alias sería mejor, más que seudónimos. Son, o sea, alias. Los italianos en Nueva York a comienzos del siglo anterior se quedan, eso sí, chiquitos. Se quedan con la amiga, digamos. Sí, claro. Oiga, presentará la amiga. Este drama y esto que nos causa, yo diría de la indignación nos causa gracia, porque yo siempre decía, cuando ya comenzó este gobierno, en la segunda parte de los 20 o 30 años que quieren quedarse, este es un relajo bien organizado. Me decían, oye, ¿cómo es esto de un relajo bien organizado? Nos dan show, pues. Y entonces nos tienen hablando de una cosa. Y no hemos recuperado $1 de todo lo que se han llevado. Eso es lo que más nos debe doler. Y lo que nos estamos un poco peleando es quién está más con la bandera diciendo, verán que yo soy el que...
lo que dice Jan y Arturo, oigan, sí ha de haber la posibilidad de ponernos de acuerdo, de fijar un rumbo del país mínimo, algo chiquito, una cosa así. Pongámonos de acuerdo en algo, pongamos 5 puntos. Pero tiene que ver con el presidente de la República, porque no se declare de lejos, allá se están peleando, el lodazales de ellos, yo estoy acá arriba, veamos qué sucede. No, tiene que involucrarse. Si el señor presidente no entra en conciencia y toma el rumbo, no es poco lo que se ha hecho. O sea, si el No es presidente poco. Moreno se va a Chile, no por la circunstancia actual, pero si siempre se va a Chile, en estos casos, en estos episodios, cuando se necesita su palabra vital y su accionar contundente. Una definición. Y una definición de él, de eso, qué es la lo que quiere. definición es la Entonces, palabra, exactamente. Usted dice, Gonzalo, a ver, el señor Serrano con el señor Mangas en Panamá, para que los señores Bucarán no nos cuenten antes de que se dé la segunda vuelta lo que ya han tenido grabado. Investigó Exacto. Darlo, claro. Todo lo que investigó. El señor Serrano, temerario como dice que ha sido en algunas cosas, se va a Panamá, viene con el señor Mangas viene, nos cuenta. Asimismo sale filtrado un audio. Después va y le trae a Capaya con Masif. Temerario por el país, está dispuesto a todo. Después se enfrenta con el fiscal y dice que no han cumplido los acuerdos y conversa con un fugitivo y él dice que va a conversar con quien quiera por el país. Hay que reconocerle que temerario como ha sido por el país. Y después le preguntan en un programa de esos que son más light, suelen decir ahora, oiga, pero le dice usted Carlitos, compadrito, y él dice, ¿y qué quería que le diga? Oye, delincuente fugitivo. Dice, ¿qué es esto? O sea, disculpe, ya, basta. Pero que no trivialicen, Gonzalo, que no trivialicen los actos delincuenciales, porque la indignación de los ecuatorianos puede despertarse. Y eso tiene que ver con el gobernante, con el señor presidente Moreno, tiene que ver con la Asamblea, tiene que ver con este rol y esta posibilidad pequeña que tiene este Consejo de Participación Ciudadana Transitorio en ayudarnos a limpiar y a encontrar un rumbo. Si los políticos, como nos ha dicho Jan y Arturo, se ponen de acuerdo en cómo reinstitucionalizar el país, y yo siempre digo que al señor presidente Moreno no le exijamos una casa de todas las que ofreció, que nos ayude a reinstitucionalizar el país y va a ser un gran aporte. Esa cirugía mayor. Y a recuperar el dinero. Sí, esa cirugía es lo que más mayor, reclama la gente. Lo único que reclama la gente de Gonzalo, forma tenaz es ¿dónde está la plata? está el dinero que nos han robado. Gonzalo, hemos sido ¿Quién sabe capaces de dónde está el decirle, dinero? hemos sido capaces de pedirle a Odebrecht, de los cálculos que hacen entre 600 y 700 millones que ha cobrado, entre comillas, de más. ¿Y por qué quiso ¿Y los llevarnos Estados Unidos? el doctor Serrano ayer en el Parlamento al tema de Odebrecht? Y los procesos de los informes de Contraloría contra Wally Parson del 2016, todos excepto uno en indagación previa. Y los otros, y el otro, ya nadie vinculado en el peculado. Este momento está en consulta, seguramente para que ese proceso de millones de dólares también quede en la impunidad. ¿Responsabilidad de quién? De ustedes, asambleístas, de nuestros compatriotas, del presidente de la Asamblea, del fiscal general, del señor fiscal general. También quisiera recordarle al país, como ya lo acabo de mencionar, que en octubre del 2017 la Fiscalía se abstuvo de acusar a Raymond Falcon, representante de Worley Parson, excluyendo del proceso penal a 6 de 8 personas mencionadas en un informe de la Contraloría General del Estado. Solo se imputaron cargos a 2, quienes ya en febrero de este año recibieron abstención de la Fiscalía General
exculpándoles del peculado. Tecnoazul fiscalizó contratos por alrededor de 1.900 millones, pero al mismo tiempo la Contraloría General determinó en el año 2016 que la asociación entre Worley Parsons y Tecnoazul fue ilegal, puesto que las cláusulas de varios contratos no permitían la figura de la subcontratación. Dicha asociación se relacionó incluso con Odebrecht entre el 2012 y el 2013. La constructora transfirió cientos de miles de dólares a la consultora EJAL. No se olviden de ese nombre, EJAL. Asimismo, en agosto del 2017, la Contraloría General del Estado remitió a la Fiscalía General un informe con responsabilidad penal por la entrega de un bloque petrolero. ¿Quién está involucrada en esa indagación? Más de 8 meses parado ese proceso. La señora Ivonne Favara. Que no hubo acuerdos. ¿Dónde están los sentenciados de Odebrecht? ¿Dónde está el señor Santos? ¿Dónde están los directivos de Odebrecht sentenciados aquí en el país? Que no hubo acuerdos, que no hubo acuerdos. Que explique entonces por qué esos procesos de Odebrecht tienen tantas abstenciones a los procesados que referí anteriormente. ¿Qué utilidad le estaba dando Arturo y Jean y Francisco estas alusiones a su interés propio? ¿Qué uso tan estratégico en el momento adecuado? ¿Para qué? Hagámosle entender al público, de eso se trata, para eso estamos madrugando en sábado, pero le hagamos el favor completo a la ciudadanía, porque esa es una obligación nuestra y de la cadena Democracia, su fiel anfitriona, la fiel anfitriona de la verdad. Tenga la gentileza, Arturo. Sí, me llama la atención por qué ahora hace todas estas denuncias el presidente o expresidente Serrano. O sea, realmente tiene tal cantidad de información que eso me imagino que estos casos no son de ayer ni de anteayer, han sido 2011, sistemáticos 2009. desde los últimos años. O sea, las irregularidades de Worley Parsons, todo lo que ocurría con Odebrecht, todo lo de la refinería de Esmeraldas, claro, eran conocidas ya por todo el mundo por las denuncias de la prensa. El asambleísta Serrano básicamente lo que ratifica es este silencio cómplice que ha habido de las autoridades con estos casos de corrupción. Porque ahora, ya que se ve acorralado, él empieza a denunciar, o sea, a sacar todas estas, preocupaciones sobre la actuación anómala del fiscal en estos casos. Entonces, evidentemente estamos frente a una actuación que es una reacción al acorralamiento que está viviendo José Serrano en la Asamblea, y me llama muchísimo la atención que precisamente él no haya utilizado los canales adecuados para que eso se conozca, o sea, para que eso se mueva, que se agilite. ¿Nos presentó algún documento de que él ha pedido? Solamente lo deja sugiriendo, ¿no? Solo lo sugiere, juega con la información a su conveniencia, el timing es de él, o sea, frente a o sea, es una cosa. Si me sigues jodiendo, te friego. Claro. Casi una pelea de muchachos, ¿no? De muchachos jugando en el ejido. En nuestro tiempo. Gonzalo, mire, la verdad que uno tiene que no solo llenarse de paciencia, y quizá esto de la esperanza, como decía Arturo, dejarle en el fondo, dejarla ahí, porque de la esperanza no vamos a salir. Esto tiene que ser una, como diría Gandhi, ¿no? La no violencia activa. Esta tiene que ser una activa ciudadanía. Y tenemos que exigir que sea clara. ¿En dónde está esta activa ciudadanía? Está guardada en las casas. Está guardada en las casas, Gonzalo. Le hemos asqueado tanto de quienes administran el país que no quiere ensuciarse en todo esto. Pero lo que hay es que todo esto, miren ustedes, señoras y señores. Y los procesos de los informes de Contraloría contra Worley Parsons del 2016, todos excepto uno en indagación previa.
Y los otros, y el otro, ya nadie vinculado en el peculado. Este momento está en consulta, seguramente, para que ese proceso de millones de dólares también quede en la impunidad. ¿Responsabilidad de quién? De ustedes, asambleístas, de nuestros compatriotas, del presidente de la Asamblea, del fiscal general, del señor fiscal general. También quisiera recordarle al país, como ya lo acabo de mencionar, que en octubre del 2017 la Fiscalía se abstuvo de acusar a Raymond Falcon, representante de Worley Parsons, excluyendo del proceso penal a 6 de 8 personas mencionadas en un informe de la Contraloría General del Estado. Solo se imputaron cargos a 2, quienes ya en febrero de este año recibieron abstención de la Fiscalía General, exculpándoles del peculado. Tecnoazul fiscalizó contratos por alrededor de 1.900 millones, pero al mismo tiempo la Contraloría General determinó en el año 2016 que la asociación entre Worley Parsons y Tecnoazul fue ilegal, puesto que las cláusulas de varios contratos no permitían la figura de la subcontratación. Dicha asociación se relacionó incluso con Odebrecht entre el 2012 y el 2013. La constructora transfirió cientos de miles de dólares a la consultora EJAL. No se olviden de ese nombre, EJAL. Asimismo, en agosto del 2017, la Contraloría General del Estado remitió a la Fiscalía General un informe con responsabilidad penal por la entrega de un bloque petrolero. ¿Quién está involucrada en esa indagación? Más de 8 meses parado ese proceso. La señora Ivonne Favara, que no hubo acuerdos. ¿Dónde están los sentenciados de Odebrecht? ¿Dónde está el señor Santos? ¿Dónde están los directivos de Odebrecht sentenciados aquí en el país? Que no hubo acuerdos, que no hubo acuerdos. Que explique entonces por qué esos procesos de Odebrecht tienen tantas abstenciones a los procesados que referí anteriormente. Y Vaca dice, yo no tengo acuerdos con nadie. Los fiscales no están para cumplir ni para hacer acuerdos. Y yo no los he hecho y ni los haré. Y mucho menos con un prófugo de la justicia. Los fiscales están para investigar y para acusar o archivar. No están para acordar nada. Yo no he acordado nada. Y en la línea del tiempo que les acabo de exponer, la mejor demostración de que no he pactado ni acordado nada, de que no le he faltado a mi palabra con acuerdos de nada, están allí los hechos. Yo no he venido con argumentos, he venido con hechos y he venido con documentos que demuestran esos hechos. Yo no acuerdo ni pacto nada con nadie. Y si eso es motivo del disgusto o del gusto de unos o de otros, a mí me tiene sin cuidado. Todo lo que consta en ese audio, no solamente que parece ser auténtico, sino que todo lo que consta en ese audio se cumplió al pie de la letra. Al pie de la letra. Y tanto se cumplió al pie de la letra que empezaron a aparecer, me supongo que a esta persona a la que se refieren en el audio como el chiquito, supongo que esta persona cumplió el cometido del doctor Poli y entregó los documentos, y los documentos empezaron a aparecer como hojas volantes en el portal del señor Villavicencio, después de la reunión con el señor presidente de la Asamblea, en el portal Focus, en los actos urgentes, y después de los actos urgentes empezaron a aparecer las indagaciones por peculado, porque Vaca es un peligro, porque Vaca hasta fin de año tiene que irse, porque Vaca es un miserable. ¿Qué coligen? Giancano, Francisco Rocha, Arturo Torres. ¿Qué coligen ustedes? Jan. Bueno, que lamentablemente pues se confirmó que las personas que son cercanas al poder y especialmente al correísmo, pues, o sea, dan los mismos resultados. O sea, tenemos ahí un enfrentamiento de dos personas que eran alfiles del correísmo, José Serrano, Carlos Vaca Manchén. Los dos involucrados por el tema del 30S.
El uno hizo la comisión y el otro impulsaba los juicios. Aquí mismo recuerdo que cuando era ministro el señor Serrano, hablamos de una nota de la revista Vanguardia, de cómo se estaba cayendo los casos del 30S, y él decía, no, claro que se le caen. Y se cayeron porque había miles de procesados y a la final fueron muy pocos condenados, pero los condenados ahora se ve que fueron perseguidos aparte. Entonces, lo que estamos viendo es a los principales alfiles del correísmo, eso es todo. O sea, y lo que implica entre ellos. Claro, y lo que uno puede colegir es que lo más probable es que hay una mafia revolucionaria detrás de todas estas cosas, ¿no? O sea, yo sí la he calificado como la mafia revolucionaria. Miedosa la mafia, ¿no? Sí, pues, o sea, y eso es por eso es que ahora, mire, es lamentable que tengamos, como Arturo bien decía, la esperanza en el Consejo de Participación Transitoria, que afortunadamente tiene a un presidente como el doctor Trujillo, ¿no? Que le da ese manto precisamente de credibilidad. Pero es una institución que está creada para limitar la fiscalización y la participación ciudadana, para reconducir y reconducir. Esto debe escuchar Julio César. Y que debe desaparecer de la Constitución. Sí. O sea, debe desaparecer. Entonces, el mayor bien que le pueden hacer estos consejeros es revelar cómo a través de los reglamentos personas como el señor Vaca, o sea, posiblemente digo, personas como el señor Vaca, como el señor Poli, con puntajes perfectos, llegaron a estos puestos, ¿no? Claro, ver si es que hay posibilidad de reemplazar con gente justa, ¿no? Pero también que revelen de que esa es una entidad que debe pasar a la historia para no repetirla, ¿no? Obviamente estoy ya infiriendo de que tiene que haber un cambio de leyes de constitución. ¿No le corresponde un protagonismo de limpieza contundente? Vuelvo a repetir, Arturo, una operación de limpieza, doctor Trujillo, estamos en sus manos, dando gracias a Dios, y usted es un católico cristiano, dando gracias a Dios, le tenemos este momento en el liderazgo de la posibilidad de cambiar todo esto. ¿El Consejo podrá hacerlo o aparecerán los que busquen defenestrar a este Consejo? Y con eso ya se acabaría toda forma de esperanza, Arturo Torres. Sí, me parece que el papel que en este momento debe cumplir el Consejo es evidentemente la purga. O sea, es un papel drástico, es un ¿verdad? papel drástico que tiene que cumplir. Recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en los funcionarios. Estamos frente a una cuestión sistémica, o sea, creo que el cáncer, que parece que ya se ha vuelto metástasis en las instituciones por la corrupción, necesita realmente, ahí tomo las palabras del presidente, una cirugía mayor, pero no sabemos, este organismo, esta sociedad que ha sido, que está enferma, ¿no es cierto?, y que está afectada a diferentes niveles, necesita ser curada con una voluntad política que realmente vaya más allá de la coyuntura y que tenga fijado un rumbo sobre qué exactamente se debe cambiar, los tiempos que se necesitan para ese cambio y quiénes deben asumir ese reto. Entonces, ahí me parece que no está muy claro el rol que está tomando, que está teniendo el presidente, ¿no es cierto?, de ver más allá, porque esta transición y esta crisis que debe ser aprovechada para precisamente ir, una vez que estamos pasando o saliendo de estos personajes que vemos que han sometido a las instituciones, tenemos que ir a los organismos y las entidades que facilitaron este esquema creado en el correísmo y que yo también coincido, o sea, la existencia de este Consejo de Participación Ciudadana, que es una aberración, ¿no es cierto?, que básicamente de participación ciudadana no tiene nada, que le quitó el rol a la Asamblea, ¿no es cierto?, de designar a las autoridades, que me parece que era como el mecanismo más democrático que se ha experimentado a nivel mundial. Se debe ir hacia allá, o sea, la reflexión después de purgar a las instituciones y a los organismos de control es
ver qué va a pasar con el Consejo de Participación Correcto. Ciudadana. O sea, ¿qué vamos a hacer con ese consejo? ¿Qué sistema queremos para nombrar y para no repetir los errores del pasado que tanto daño nos han hecho como sociedad? Se agigantó en desafíos el Consejo, ¿verdad, doctor Rocha? Gonzalo, sí. La verdad es que el consejo como está, claro, todos Integrado. saludamos la presencia del señor doctor Trujillo. Son Ya. 7, ¿no? Pero Está Luis Maca, pero ahí van a haber presiones. Sí. Van a jugar incluso con el cansancio de los 7 que están ahí. Van a comenzar, y le digo, no soy infidente, pero por mi amistad con el señor doctor Trujillo de años, de haber Así es. cabalgado cantón por cantón este país con él, le digo, creo que con este manto que decía Jan, que puede tener Julio César Trujillo, que ahí tiene una muralla para que se choquen muchas gentes, pero que le pueden ir bombardeando el camino. La señora Guiñaga ya comenzó el día de ayer en su discurso deslegitimando y diciendo que eso no sirve, ¿no es cierto? Que ahí está, que ahí va a haber el reparto. Ella sabe que ahí no va a haber reparto. Lo que va a haber es lo que aquí han dicho, que hay que ir a barrer, pues, que hay que limpiar la casa, que hay Pero que eso lo ponerle que quiere acuerdo. decir es que se van a repartir las funciones de control del Estado. Y Es que que con ahí no eso se va- hay, por ejemplo, delegados del suelo guayaco que sí estarían en conexión con algunos líderes que aspiran a tomarse una que otra institución clave en para jugar, digamos, en la próxima contienda política electoral a lo que están jugando este momento. Yo le diría a Gonzalo ahí, tengamos en cuenta una cosa. Si quieren Si es que- repartirse, Gonzalo, o no quieren repartirse. Gonzalo, capaz que sí. no pongámosle gente, co- no cap- gente del No, consejo, pero pongámosle que... sino que- gente que puede influenciar en el consejo. ¿Quiénes son las personas a las que no les conocemos por su gesto contundente, su responsabilidad frente al país? Hay algunas personas que todavía falta que les identifiquemos. Pero les demos el adecuadamente. beneficio de la duda. Desde luego. Pero y otra claro, cosa, desde Gonzalo, luego. si comienzan a nombrar gente, y habrá otros que digan, ahí está, si él viene aquí es pariente del fulano, si era amigo, le vimos en la foto, aquí está, vean, aquí conversó en tal fecha, tal cosa, la mamá trabaja en tal parte, el tío está en tal... Van a desprestigiarles, el camino es ese. Lo que yo le digo es, no temamos a los acuerdos políticos, no los satanicemos. Si son capaces las fuerzas políticas de nombrar uno de El agua y derecha, el de aceite izquierda, de... Gonzalo, unidos, pero si es por que, el mismo aunque no sea unidos, que objetivo. vayan por el cauce, Ya. por el mismo cauce, no unidos, que vayan por el mismo cauce. Y nos presentan, digamos, me imagino yo, se me viene a la mente un Fabián Corral. ¿Quién no sabe su línea de pensamiento? Pero ¿quién no sabe de su formación? ¿Quién no sabe del respeto que se le tiene? Supongamos que nos proponen un hombre como ese para que presida esto que de los transformers de la Corte Constitucional, que no son capaces ni siquiera de hacer ejecutar sus propias sentencias. Entonces uno dice, no habrá pues otros Fabián Corral. Claro que hay, Gonzalo. Pero es que era amigo del fulano, es primo del sultano. Si no nos importa si es de derecha, de centro, de la izquierda, de la ultraizquierda, sino que nos dé la garantía personal, porque en este momento necesitamos gente así, que esté dispuesta a darnos su contingente para trabajar, pues. En Guayaquil hay un montón de gente. Diga usted, aquí se le entrevista a Enrique Herrería. Don Ed, ya estuvo en la Corte Constitucional. ¿No será que podemos volverle a pedir que esté? ¿No será que podemos nombrar un fiscal? ¿Que hay que nombrar ya un contralor, porque es un contralor subrogante? ¿Que hay que nombrar, yo diría, a ver, cómo nos imaginemos una Corte Nacional de Justicia, un Consejo Nacional de la Judicatura, unos superintendentes que no vengan a perseguir sino a ejecutar la ley? ¿O cómo nos imaginamos? La pregunta y esta consulta, siendo una puertita, una ventana,
nos fregó poniendo que hay que elegir directamente a un Consejo de Participación Ciudadana, organismo como que por suerte todos hemos coincidido que era la estatización de la participación ciudadana y que hay que desaparecerlo y hay que hacer una asamblea o un congreso con una real representación. No es reparto. Cuando las fuerzas políticas actúan, cuando los acuerdos políticos funcionan en virtud del país, no es reparto. Créanme que hay que ponerse de acuerdo y hay que buscar los mejores hombres y mujeres. Pero no tenemos élites. Hay que construir, las pulverizaron. Extremadamente silenciosas. Las pulverizaron y otros se acomodaron, Gonzalo. Hay que hacerles reaccionar. A los que se acomodaron y guardaron silencio, muchos de ellos. Y tenemos unos electores de quinta categoría, lamentablemente, sin conciencia. No hemos sido capaces de organizar y han pulverizado, Gonzalo. Y eso es pecado de los partidos políticos. Pero 10 años y de las leyes que la política es mala, que es casi una actividad delincuencial, y Correa con ese discurso de que todos son delincuentes. Que tenemos ayer daba tristeza, profunda pena. No es para que estén esos ahí ocupando las curules, las sagradas curules de otras épocas. Yo, por ejemplo, cuando me inicié en mi reporterismo cameral, qué figuras que yo conocí, pues, un Carlos Feró Blum, qué legisladores en las otras funciones del Estado, incluso les veíamos pequeños a los gigantes que son ahora, por ejemplo, un Gustavo Medina, mi noble paisano, se le veía un principiante en ese tiempo, ¿no? Un Chagrita especial, pero talentoso. Vea cómo se ha mantenido. Y ahora es una figura de ética, un modelo de jurista y de buenas intenciones. Vea cómo no nos ha fallado Gustavo Medina, no nos ha fallado un montón de gentes. Pero ayer, viendo esas caras, esos gestos, esos discursos, no saben ni vestirse. No, es que combinan mal las cosas, digo, así han de ser en su vida personal y en su vida política peor. Entonces, ¿qué vamos a hacer con una asamblea de esa naturaleza? ¿Y culpa de quién es? De los que eligen. Es que toda la masa social no está adecuadamente instruida para saber y tomar conciencia de lo que está ocurriendo en nuestro país. Me han de estar insultando. Ustedes mismos no estarán de acuerdo, expongan. Esta radio es de ustedes y es de la gente. Tenga la gentileza, Giancarlo. ¿Esto que yo critico tiene importancia o no tiene importancia? ¿O soy injusto? No, yo creo que la política actualmente es como un show de magia, entonces lamentablemente sin tener una guía, por ejemplo, mire usted, acá en Quito, se siente todavía un vacío político enorme. O sea, lo que ha hecho el alcalde Mauricio Rodas durante toda esta temporada es precisamente estar ausente de todo debate, ausente de toda posición. O sea, pasa lo de Venezuela, o sea, lo veo como ciudadano también, tiene una esposa venezolana y no puede ser posible que no haya ni una sola crítica a lo que está sucediendo. Entonces, es absurdo una lo que está pasando. Acción de solidaridad. Exacto, solidaridad en ese caso, ¿no? Entonces, hasta ahora no vemos que aquí en Quito pues tengamos un alcalde que en verdad represente a todos los quiteños, ¿no? Y lamentablemente tenga que estar solucionando luego de tantos años de su gestión problemas tan básicos como el de la basura. O sea, entonces, eso es una. Pero en esta semana ocurrió algo que es muy importante. Y estos son los que nos representan en la principal función entonces, del claro, Estado. el ciudadano obviamente está desprotegido, está vulnerable, pero más vulnerable están los políticos. Más vulnerable está Alianza País, más vulnerable está Suma, más vulnerable están los socialcristianos acá en Quito. ¿Por qué? Porque la gente sí puede pues coger su teléfono celular, coger y decir, mire, esto es una porquería, o salir a la calle y decir que se vayan todos, o fuera corruptos fuera, como fue lo que pasó el día 8 de marzo. ¿Y eso para qué nos sirve, no? Claro, precisamente es un mensaje a los políticos. Yo creo que eso sí tienen que ir descifrando ellos, porque ellos son los que se tienen que desgastar. Así a algunos políticos no les guste que los periodistas
no les digamos qué hacer, porque no les digo qué hacer, pero por lo menos sí tengo que señalar lo que ha pasado. En esta semana ha pasado algo un poco para ir equilibrando. Pasó algo muy interesante. Mire cómo los demócratas cristianos se fusionaron con Creo. Yo creo que es uno de los hechos políticos más importantes de este año, ¿no? ¿Por qué? Porque más allá de que uno esté con afectos o desafectos, que de hecho para mí no soy tan conservador como esa línea para nada, pero es muy importante lo que sucedió. Los demócratas cristianos están tratando de dar un poco de aire precisamente a lo que los ciudadanos aspiran, exactamente. Entonces, por ejemplo, este señor Juan Manuel Fuertes, le escuché el discurso de él. Fantástico, ¿no? Impresionante. Y el Chico Holguín. Lo escuché también a Juan Carlos Holguín, muy bien, muy bien. Y claro, y entonces creo se fortalece, porque ya tiene Juan Manuel Fuertes, le tiene a Holguín, le tiene a Fabricio, ¿no? Villamar, lo tiene a Eduardo del Pozo, ¿no es cierto? Es decir, ya se construyen figuras políticas. Entonces, me parece muy bien que continúen en esa línea, me parece muy bien. Pero solos, por sí solos, no pueden. O sea, solos no van a poder. Por eso es que yo continúo siempre con la idea de la agenda mínima, es decir, por favor, o sea, si se unieron con Rodas, con el prefecto de Azuay y todo, bueno, pues qué bueno que lo puedan hacer de nuevo, donde esté. Ojalá se pueda ver algún momento el señor Jaime Nebot, el señor Guillermo Lazo, el señor Paco Moncayo, el prefecto de Azuay, representantes indígenas de Pachacute, ¿no es cierto? Los demócratas cristianos en Quito ahora, y la gente de izquierda, MPD, no sé, pero acordando, por ejemplo, o sea, ¿quién no está consciente de que el IES está sufriendo un desangre? Bueno, pues entonces algo pueden acordar ahí. Trabajadores y sindicalistas se han sentado en la mesa, han firmado documentos conjuntos, han conversado acerca de eso. O sea, el agua y el aceite sí pudieron juntarse. Arturo Torres. Bueno, es interesante abordar esto del volver sobre el sistema de representación. Yo creo que la mayoría de los ecuatorianos no se sienten representados en este momento por la crisis que se ha evidenciado, por cómo se han manejado las cosas. Creo que es un gran llamado de atención a lo que está pasando en la clase política, a las élites políticas, a cómo realmente están ellos encaminando sus proyectos para mejorar el país, no para eternizarse como lo que ocurrió con yo tengo que decirlo, o sea, Correa para mí es un impostor. Es un impostor que llegó con un discurso de izquierda, con un discurso de transformarlo todo para mejorar una crisis de partidos políticos, y sin embargo no logró más que llevar el agua a su molino. Entonces, ese aprendizaje que nosotros debemos hacer de lo que acaba de ocurrir con estos 10 años del proceso de un partido que ha dominado la esfera política en esta década. Intentaba ser un partido único, ¿no? Así es, se volvió un partido único realmente, Alianza País. Entonces, una primera reflexión es qué importante que es tener varios partidos, qué importante que es la riqueza del debate, de la contradicción, de la disidencia, cómo nosotros podemos realmente aportar y cambiar. O sea, sabemos que las transformaciones en la sociedad solamente se dan con un debate diverso. Ahí es que hay conocimiento, ahí se genera el conocimiento en el debate y en la oposición. Eso es democracia. Eso es democracia. Entonces, creo que esas lecciones son las que debemos aprender. Lo de la decisión, la sociedad, yo creo que nuestra sociedad es joven todavía. Sí. O sea, es una sociedad que está aprendiendo en construcción y que evidentemente tenemos problemas de fondo como la escolaridad. Sí. O sea, el agro, veamos cómo está la gente en el campo con niveles mínimos de educación. Entonces son presa fácil de estos políticos, de estos caudillos que básicamente les ofrecen cosas inmediatas y al final sabemos que no nos llevan a ningún lado. Creo que es una gran oportunidad para debatir estos temas que son más de fondo, más allá de la coyuntura que estamos viviendo, como para poder encauzar realmente un debate que nos mejore y podamos dar un salto como sociedad. ¿Es el debate de la época este momento, Pancho? Sí, Gonzalo, es el debate, pero además creo que tenemos que recuperar la educación, porque si algo de lo que usted reclamaba, que la ciudadanía actúe con más fuerza, si no tenemos una ciudadanía
medianamente educada, si seguimos esperando que todo este entramado que organizaron estos 10 años para... Lo hicieron de adrede, pues. Claro. Es que si nos tornaron más imbéciles de los que... Lo único que nos puede ayudar, pero Gonzalo, lo único que nos puede ayudar es el acceso a la cultura. Los que no hemos tenido riquezas, los que no hemos tenido o no hemos heredado ni haciendas ni fábricas, el acceso a la cultura nos ha permitido que no nos tomen el pelo y nos ha permitido decirles lo que pensamos y lo que creemos que hay que hacer. Bien dicho. Entonces, a la ciudadanía le tenemos que decir, no nos perdamos, hay que trabajar en educación, pero hay que exigirle a este gobierno que trabaje en esa educación. Pero además, lo que decía Jan, o sea, Quito no tiene hace rato una representación política. Y si bien resalta esta unidad de la democracia cristiana con Creo, que le da una esperanza, ¿no? Sí es un camino, un paso a decir, vamos a construir una organización política que realmente represente, que tenga su pensamiento, que tenga su posición. Sí, yo a lo mejor diría, yo me quedo con la democracia cristiana a la que adherí siendo joven estudiante y de la que me expulsaron por oponerme a la candidatura del doctor Maguad. Esta antevíspera de Osvaldo Hurtado, ejemplar. Porque se la están jugando para decir, vean, jóvenes, vengan, el tomen la silencio posta, del expresidente, y no hay. del expresidente Borja, por ejemplo, a mí no me gusta. Una ausencia de años, qué? ¿no? O sea, ausencia de años, y dijo, ya estoy retirado. La suerte del país no le importa. O sea, ¿cuál ha sido el compromiso de él? O sea, a mí también es una pésima señal de que un expresidente de la talla de Rodrigo Borja haya guardado un silencio que se volvió en cierta forma cómplice de todos esos abusos sistemáticos que hubo durante esta década. Falta de responsabilidad con el propio país. Un país que cada vez que él solicitó el voto le dieron. Y Pancho le hizo ganar varias defendido veces. Solo, ¿no? Él es no necesitaba del silencio ni del siquiera hermano. partido necesitaba. Con todo respeto. Entonces, claro, ahí, Gonzalo, yo creo que hay que trabajar en esto, hay que construir organizaciones políticas. Creo que hay que darle un sentido. ¿Qué le recomendamos al presidente o le exigimos, como ustedes quieran ver? ¿Qué le debemos exigir al presidente Moreno o qué le debemos solicitar al presidente Moreno? Ya nos vamos a entretener viéndole el rostro indignado o la visión cuántica. O la firma, no, me refiero a la nueva ministra de Economía y Finanzas. Ya nos entretiene con esa circunstancia. ¿Qué va a hacer? ¿Qué modelo va a perseguir en el manejo y conducción de la economía? Y nos olvidamos del resto. El cambio de actitud del señor presidente de la República, Jan, ¿en qué debería empeñarse sobremanera? Es una pregunta bien difícil esa. O sea, lo es bien complicada porque estamos ya a un par de meses de completar el primer año de gobierno del presidente Lenín Moreno y todos hemos guardado la esperanza, como bien decía Arturo. Entonces, en lo personal yo ya no le guardo la esperanza al presidente Lenín. Entonces, pues... yo creo que lo que le pudiera sugerir a una persona que maneja las riendas del país y que obviamente para nada debe ser fácil, o sea, imagínese lo que es manejar tantos ministerios, tanta deuda, ¿no? Tantos reclamos, tantas presiones, tantas, no, tal vez peleas incluso de la mafia revolucionaria, tratar de que no se enojen porque le ponen a la señora Mayelsa Viteri cuando antes juraron que la gente de Gustavo Larrea no iba a entrar al gobierno. Es decir, tiene sus ocupaciones, pero dentro de todas esas preocupaciones que debe tener el presidente, pues vale la pena que él recoja los videos de la marcha del jueves, que le pasen algunas capturas de tweets de gente indignada y que más o menos por ahí ya... fijándose un poquito en lo que está pasando en la calle y en el foro público, la plaza pública que es ahora, pues, las redes sociales, Facebook y Twitter, pues, se conduela un poquito y que pueda al menos cambiar algo, porque
al año casi de posesión del gobierno, pues emprendieron con el diálogo, pero lamentablemente hasta ahora no veo que cedan en nada. Sí, yo quería agregar una cuestión. Me Arturo parece que, Torres. exactamente en esa línea de la esperanza. Creo que si ya el presidente Moreno puede descorreizar el Estado, ese ya sería un papel trascendental. O sea, romper las correas que han atado a las instituciones y han maniatado a las instituciones durante esta década, creo que con eso ya debemos estar nosotros como ciudadanos contentos, satisfechos, porque ese debe ser. No le queda tampoco mucho tiempo al presidente, tiene demasiadas coyunturas, lo económico es una tarea que hay que abordar y es después de lo político. Tragedia, lo económico. Así es, Sí. que hay que resolver y que hay que asumir. Entonces... Y hay que resolver entre todos, porque de lo contrario esto se nos va al diablo. Sí. Completamente. Sí, entonces creo que Es si es una que ya deuda el presidente prácticamente. logra, como decía, romper estas correas que han maniatado a la sociedad estos últimos años, yo ya me doy por satisfecho. O sea, yo creo que... Es un gran aporte. Sí, ¿no? sería ya un gran aporte y creo que ha dado señales, pese a la complejidad que estamos viviendo, el presidente Moreno ya ha dado señales de que las cosas por ese lado están cambiando. Y respecto a la parte jurídica, ayer Ramiro, que le hemos convencido de su vuelta, Ramiro Aguilar, decía que el trámite no fue tan legal y que en realidad tiene razón. Hay vacíos. Hay vacíos. El trámite legal está en stand-by. Los continuos casos de corrupción copan la agenda de la Asamblea Nacional y con eso nos estamos entreteniendo y mucho. Demasiado. El tema de la institucionalidad, de reconformarla, de reestructurarla, de ponerla, y la parte política, la formación de nuevos cuadros con el apoyo social, la configuración de élites, hasta en las parroquias debería haber un signo de elitismo, con personas que valgan la pena, no siempre el hacendado ni el dueño no, sino la gente con criterio. Hay jóvenes que retornan a sus parroquias y que ameritan cambiar el olfato, las aspiraciones, los valores, los contenidos de sus conciudadanos. Un poco de eso que no atino a explicarme estaba ocurriendo y ha gestado un vacío de cuadros cívicos, de cuadros ciudadanos que nos tienen en esta postración, porque estamos frente a una sociedad realmente mediocre en el cumplimiento de sus obligaciones, especialmente de creatividad, de olfato para el porvenir, de un inventario de fortalezas y también de debilidades y corregirlas. Nos falta un liderazgo en cada segmento de la sociedad ecuatoriana para cambiar todo esto. ¿Qué momento estamos asistiendo del Ecuador que tanto nosotros en su ciudad y en la mía, como provincianos, imaginamos establecer, y lo propio debe haber ocurrido, el hogar citadino o más bien capitalino de Arturo y seguramente también de Jean? Pero aquí estamos dos periodistas chagras y dos periodistas capitalinos, y entre los cuatro tenemos unos consensos a plenitud, pero no somos nosotros los que tenemos que arreglar. Nuestra misión es diferente, es distinta. A riesgo de nos digan que no nos metamos en cosas que no nos Que no nos corresponde. importa, que no nos- Sí, no, nos importan y nos importan mucho. Y nos corresponde a Gonzalo, nos corresponde a nosotros invitar a la juventud a que pierdan el miedo de esto, que participen de la vida del país. Eso significa que la democracia se construye todos los días, que a la democracia hay que dedicarle tiempo, formación, estudio,
que los jóvenes no estén pensando lo que ha pasado estos 10 años, de que termino, aquí está mi título, aquí está mi posgrado y vengo a ser subsecretario directamente o ministro de Estado. No, que las carreras políticas, que tengan un poco de paciencia, que vayan construyendo, que vayan haciendo cosas, que no es que del día de mañana ya me caigo en la subsecretaría, compro casa de $250,000 y 2 autos 4x4. Y claro, si ya se meten en todo eso, necesitan quedarse por el proyecto hipoteca, que es en gran parte lo que ha pasado también en estos 10 años. Señor presidente Moreno, y usted nos decía ni una vereda más. Créanme que yo no le pido ni una vereda más, señor presidente Moreno. Muy bien. No. Hagamos un gran esfuerzo y le vamos a ayudar todos. Y vamos a tolerar, como le han tolerado los baches en virtud de que Quito se despierte, ¿no es cierto?, al alcalde, le vamos a tolerar algunas cosas, y perdón que diga, le vamos a, como que fue un acto de generosidad, no, le vamos a ayudar, digamos entonces. Señor presidente Moreno, ayúdenos a reinstitucionalizar el país, devuélvale a la democracia un camino para irla construyendo todos los días, pero además, ayúdenos a recuperar algo de lo que se han llevado. Pongamos autoridades que se conduelan de lo que... Si no nos vamos a quedar, Gonzalo, cree que el presidente se llevaron Moreno la sabe plata. ¿Quién se ha llevado? Bueno, él dijo, no, todos los dedos están señalando a usted, en un caso. En el otro, den un paso al costado, vean en lo que se han metido. Y el 90 y pico % de los que le acompañan en el gobierno le han acompañado estos 10 años. ¿Cómo no han de saber lo que han hecho en 10 años? ¿Alguna vergüenza han de tener para que devuelva? ¿Para perseguir a los que les han robado? ¿O la gratitud del sueldo del cargo les va a hacer guardar silencio toda la vida? No, señores. Hay gente que en estos 10 años ha trabajado en la función pública, que tiene vergüenza, que sí han trabajado. Muy bien. Que sí han trabajado y a ellos les pedimos. Ustedes que sí trabajaron, que se dolieron y a ratos no pudieron denunciar lo que estaba pasando, viabilicen para recuperar algo de lo que se han llevado. Y sobre todo, recuperar nuestra autoestima. Créame, Gonzalo, que a veces tenemos gente de la que debemos sentirnos orgullosos. El pasado que a veces nos dicen que todo ha sido oprobioso, no es verdad. Ese pasado es el que nos ha permitido construir un país que más o menos funciona, que ya tenemos carreteras y cuánto cuesta. Hasta el Alvarito ha tenido toda la razón cuando le gritaba, ¿y cuánto pagaste de impuestos? ¿Y cuánto pagaste de impuestos? ¿Y cuánto pagaste de impuestos? Le decía, él le gritaba a Correa. Hace 11 años, vean ustedes. ¿Cuánto paga de impuestos? 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 Son estos políticos que están tratando de engañar al pueblo, financiados por Venezuela, para llevarnos a la misma crisis venezolana. Esa sonrisa falsa, esa sonrisa falsa. ¡Vamos, compañeros! Por eso te vamos a enterrar en la urna. Y ahí en el pie de tuit decía, a la final Álvaro Noboa tenía razón. Y ahora viene, perdonen, ahora viene una referencia de lo que construyeron y también recuerdo con muy especial afecto, un recuerdo grato, cuando yo veía en los albores de la nueva democracia, que fue una etapa de la vida profesional en que nos iniciamos en cobertura del Parlamento, en la reestructuración jurídica del Estado, como bautizaron los militares, después del Bombita Lara, el señor presidente Guillermo Rodríguez, vino el triunvirato, en todo eso ya estuvimos. Recuerdo con su ex colega, el periodista
su ex colega del diario El Comercio, mi paisano, Miguel Rivadeneira. Hicimos una jorga fantástica y estaba yo recordando justamente esta víspera con Osvaldo Hurtado lo que ocurrió con una amistad espontánea que forjaron entre Jaime Roldós y Osvaldo Hurtado. Y andaban caminando por los pasillos de la antigua legislatura, del antiguo Congreso, así se llamaba antes, y entonces ahí concibieron el binomio que finalmente ganó al que protagonizó Sixto Durán Allende, recientemente fallecido. En fin, cuántos recuerdos nos vienen. Y lo recordamos ayer con Osvaldo Hurtado aquello. Pasemos a escuchar, por esto que usted alababa, o alguien de ustedes, creo que todos ustedes alababan, esta vuelta a interesarnos en los jóvenes ecuatorianos, en los cuadros nobles, para que protagonicen el quehacer político de nuestra nación como una demostración de solución a los problemas de nuestra institucionalidad tan pobre como la que demostró ayer el Ecuador. Así es que, claro, vamos a un corte, pero algo han de querer decir nuestros invitados. Panchito. Gracias, Gonzalo. Bueno, primero agradecerle a usted por la invitación para compartir la casa nuevamente. Usted sabe que estamos en el cuarto de al lado, como saben decir. Pero es nuestra Así misma es que casa. sí, gracias, Gonzalo. Agradecer a Jan y Arturo no solo por el trabajo que vienen haciendo, por el aporte que le dan con inteligencia y con, yo diría, con disposición para construir la democracia, y pedirle al pueblo ecuatoriano que no deje de participar, que no vea indiferente lo que pasa y que se interese. No es fácil decirles a los del Consejo de Participación Ciudadana y al presidente de la República que pueden aportar mucho de lo que hemos conversado y de los anhelos que nosotros esbozamos en los micrófonos, que ellos pueden ayudarnos a construir. Y bueno, la democracia se hace todos los días, pero hay que tomarse el trabajo de pensarla. Perdone, usted ha conversado con Julio César. Le acompañé en la posesión. Sí. Me fui como amigo, le acompañé en la posesión. Hemos comentado del reto que es. Le he dicho mis preocupaciones como amigo. Bien. Como amigo le he dicho que cuente conmigo en lo que pueda ayudarle. Eso no significa que voy a ir a trabajar en el Consejo de Participación Ciudadana. No, como él mismo ha dicho, esto no es un tema de cargos, pero él sabe que cuenta con todo un equipo de gente que siempre trabajamos con él, que conversamos permanentemente, y que esta es una oportunidad, que si bien no ganó la presidencia de la República, acaba de obtener una representación para ayudarnos a reinstitucionalizar el país. Y tiene en eso, no dudo en absoluto de que él es el más adecuado. Sí, él es una especie de garantía a la que van a intentar bombardearla. Pero la conversación, la fotografía de lo que queremos. La conversación ha ido en quienes quiere que le ayuden para construir. Ha dicho que va a recurrir a las universidades, que les va a pedir a todas las universidades donde haya derecho y administración a que ayuden a visualizar lo que hay que hacer, que hay que trabajar en varios frentes, que hay que ir construyendo una nueva legislación. Me permití incluso hablarle de la ley de comunicación, que ellos como consejo podrían también ayudarnos a construir, ya que hay que tener una ley de comunicación, una que promueva derechos. En eso está claro, el propio doctor Luis Macas dijo, vamos a construir con Luis Hernández eso. Hay una luz en el fondo de este túnel construido en 10 años. Esperanzadora. Esa luz, ojalá. Creo que esa luz nos va a permitir, Gonzalo, caminar, y esto se hace en conjunto con la sociedad. Y no me canso de pedirle a la sociedad que se movilice
hay problemas mucho más graves, sí. Ya nos decía la seguridad social, el Banco Central, la economía. Todo eso podemos ponernos de acuerdo, intentar arreglarlo o ponernos plazos. De aquí a 15 años esto puede ir en este camino resolviéndose, ¿no es cierto? Pero pasemos de este gran bache, este hueco oscuro, ¿no es cierto? No sé, para hablar de los planetas, digamos así, ¿no es cierto? En este abismo oscuro que estamos, pasemos a encender aunque sea una vela, para que nos ilumine y caminemos. Cuidemos esta lámpara. Cuidemos de esta lámpara, así es, Gonzalo. Cuidemos esta lámpara, Arturo. Sí, creo que nos toca hacer un ejercicio de resiliencia como sociedad, porque eso nos va a permitir ver el lado positivo de las cosas. O sea, después, esta palabra es tan interesante porque realmente nos ayuda a enfrentar vicisitudes que todo el tiempo vivimos como seres humanos y como sociedades, pero también es importante porque nos ayuda precisamente a, de esas malas experiencias, sacar algo bueno y positivo como aprendizaje. Y echar a andar con giro entusiasta, digamos. Y seguir solventes en eso, o sea, me parece y que con no podemos... vigor y con credibilidad en nosotros mismos, de lo capaces que somos de cambiar todo esta Así trama. es, creo que la sociedad ecuatoriana ha dado muestras de eso y de mucho más. Y yo estoy confiado en que sí, el rumbo que vamos a trazar depende de nosotros, o sea, no podemos entregar o delegar eso a los políticos solamente, es una corresponsabilidad de toda la sociedad. Muy bien. Yo como ciudadano y como periodista me siento comprometido con esa lucha desde mi humilde posición de informar, de ser un tenedor momentáneo de información que realmente le pertenece a la gente, a la comunidad, y espero que eso les sirva a la gente para mejorar, para tomar mejores decisiones. Entonces creo que ese básicamente debería ser el papel de todos, ¿no? Coadyuvar para que este país mejore y se desarrolle. Cambiemos, carajo. A la final, ¿no, Jan? Claro, mira, ayer, ahí sí voy a ser infidente, conversaba con un periodista venezolano que huyó por persecución del chavismo y que llegó a Quito. Y hablábamos de las similitudes que tenemos entre venezolanos y ecuatorianos, bueno, y quiteños básicamente, ¿no? Porque estábamos hablando de la ciudad. Y pues a la final acordamos en algo, o sea, los señalamientos que algunos colombianos han hecho, amigos igual, de que son países que viven de los subsidios, nos ha hecho tanto mal. Y los dos somos muy similares, petroleros, ¿no es cierto?, con grandes entidades públicas, ¿no?, súper pomposas, pero a la final, pues, los colombianos son muy honestos en decir a los ecuatorianos y venezolanos que, pues, los subsidios son los que le tienen así. Bueno, para salir de los subsidios, pues no es necesario solamente un anuncio como fue la ex ministra de Electricidad, ¿no? Es un trabajo como bien también decía Francisco. Pero, ¿eso qué significa? Que para llegar a esos cambios que todo el mundo quiere y que lo quiere no desde hace 2 semanas o desde hoy, lo quiere hace más de año y medio. O sea, toda la gente quería el cambio. El 60% votó en la primera vuelta contra el modelo de Rafael Correa y de Lenín Moreno, el correísmo, la Revolución Ciudadana, votó en contra. Lamentablemente, por las cuestiones políticas, creo que en la segunda vuelta no se dio lo que ese 60% quería. Pero, como bien dicen, también yo creo que hay que dar energía a este momento. Entonces, algo tienen que hacer los bloques de la Asamblea, ¿no? Algo tiene que hacer la sociedad civil organizada, algo tenemos que hacer los periodistas, ¿no es cierto? Y es echarle... La reflexión es una energía, ¿verdad? Por supuesto, ese es el trabajo de uno al menos. O sea, uno no puede hacer más allá de decir un poco cómo están los hechos y analizarlos, juntar hechos nada más. Y hemos juntado algunas cosas que han sucedido el día de ayer, ¿no? Pero sí podemos procesar coherencia a manera de exhorto, ¿no? Por supuesto. Entonces, el de mi parte es la agenda mínima. O sea, yo al presidente no le puedo pedir nada porque ya son 10 meses que pues estamos en la inacción. Pero lo que sí es a la oposición, a esos que vendieron... ¿Frustrado con el señor presidente Moreno?
No frustrado, porque jamás pensé que él podía dar un gran vuelco por toda la coyuntura, la verdad. Parecía una buena señal la ruptura dentro de Alianza País, pero él privilegió mantener unido a Alianza País antes que dar ese vuelco. Entonces, pues ya está. Dicho, o sea, ya está. Esa es la conclusión. Y mi pedido sí es, el exhorto es a la oposición. Es decir, por favor, o sea, ya no estén ahí bronqueándose y dando pena por fuera, hombre, sino es hacer esta agenda mínima de temas importantes, economía, IES, el tema de las finanzas. Las tasas de interés están reguladas, es imposible para un emprendedor acceder a un crédito, es terrible, entonces eso tiene que reverse. Y obviamente, pues el tamaño del Estado, la deuda pública y obviamente ahí sí recuperar un poco de recuperar una visión más clara al futuro. Esto. Bueno, muchísimas gracias, distinguidos compañeros. Yo creo que debe haber un silencioso aplauso, una complacencia de parte de la gente que nos ha escuchado por todo lo que ustedes han logrado hilvanar en una coyuntura que ameritaba hacer esto. Y por eso estamos trabajando con mucho empeño en este sábado. Y salimos cumpliendo con una tarea que en mi caso, sobrepasó mi pronóstico, dada la calidad de un periodismo de interpretación tan honesto y tan vigoroso como el que ustedes han exhibido en esta jornada. Señoras y señores, en breve, después de unas comerciales, estamos con el expresidente Osvaldo Hurtado, su anterior coideario. Por favor, vamos a las propagandas. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Inicio de espacio promocional y publicitario.